Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a haceros una clase virtual de cara a un examen final para que podáis ver cuáles son los puntos más importantes a nivel global de este nivel 2, aunque, como podéis comprobar en el campus virtual, pues hay clases de repaso previas, tanto de la primera como de la segunda y la tercera evaluación. Vale, en este caso lo que os he traído son las orientaciones del examen final, donde podéis ver los puntos más importantes de cada una de las asignaturas. ¿Vale? En el caso de la asignatura de tecnología, pues es importante que conozcáis lo que es el proyecto tecnológico, cuáles son sus características y etapas, las tareas que se desarrollen en cada una de esas etapas o los tiempos y factores que afectan en los procesos. También es importante que sepáis qué es el software, qué son los sistemas operativos, los procesadores de texto o las hojas de cálculo. También que existen de dos tipos, que los hay libre y lo hay gratuito. También cuáles son los elementos básicos de la imagen, así como las proyecciones cónico central y sistema cilíndrico paralelo, el sistema diédrico, las vistas alzado, planta y perfil. En el caso del examen presencial, conviene que sepáis cuál es el alzado, la planta y el perfil, pero no se os exigirá seguramente obtener las vistas de un objeto en 3 dimensiones o realizar un objeto en 3 dimensiones a partir de las vistas. Para los que os presentéis en las pruebas libres, dependerá del centro en el que os presentéis. Entonces os recomiendo que os descarguéis exámenes de convocatorias anteriores y podáis ver que si se pregunta esto y en el caso de que se pregunte, cómo se pregunta. También es importante que sepáis las normas y los elementos de acotación, las escalas y los tipos de escalas que hay. Recordad que hay una escala numérica, una escala gráfica, y en el caso de la escala numérica tenemos tres tipos de escala, la natural, que es la que presenta el objeto a tamaño real, la reducción y la de ampliación. La reducción presenta el objeto a una escala reducida y la de ampliación representa el objeto a una escala ampliada en el papel. También pues, estudiar los diferentes tipos de materiales que hay, tanto pétreos como aglomerantes, cerámicos y plásticos, las características que tienen estos materiales, así como pues, ser capaz de poner un ejemplo de ellos. Respecto al capítulo de Internet de la asignatura de tecnología, pues saber lo que es la World Wide Web o la Web 2.0, en qué consisten las comunidades virtuales y también las redes sociales, cómo se clasifican o cómo se ordenan, qué estructura tienen, etcétera. También pues, saber conocer la energía eléctrica y qué tipos de centrales dan lugar a dicha energía, pues tanto la central térmica nuclear, la central térmica, la central, la hidroeléctrica, la central, la fotovoltaica, etcétera, tanto renovables como no renovables. ¿Vale? Respecto a las energías renovables, pues también es importante que sepáis cuáles son, pues sobre todo las más importantes, pues el sol, la energía solar, el viento de la energía eólica, el mar da lugar a la energía maremotriz, etcétera. Y también pues, los puntos más importantes de cara a un desarrollo sostenible y las tecnologías correctoras. En el caso de la asignatura de matemáticas, pues saber cuáles son los números racionales, que es importante que son los números fraccionarios, ser capaces de realizar la simplificación de fracciones, calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, realizar operaciones combinadas con fracciones, las operaciones con radicales y con potencias de la misma base, realizar problemas de la regla de 3 directa e inversa, el cálculo de tanto por ciento, problemas de porcentajes, realizar operaciones con expresiones algebraicas, es decir, con polinomios, tanto la suma como la resta, la multiplicación y la división de polinomios, ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones, ¿vale? Algo de teoría, pues con la posición relativa de dos rectas, entre una recta y un plano o dos planos, pues si esas rectas se cortan, si son paralelas, si se cortan con un ángulo de 90 grados que son perpendiculares, si no serán secantes, etc. Respecto a los ángulos, pues ser capaces de decir qué tipos de ángulos hay. Pues el ángulo agudo, que son menos de 90 grados, el recto, que son 90 grados, el obtuso entre 90 y 180, el llano de 180, y así con el cóncavo y el convexo. También pues, ser capaces de calcular la mediatriz y la bisectriz. Recordad que la mediatriz es la recta que corta por el punto medio a un segmento AB y que forma un ángulo de 90 grados con él. Y la bisectriz es la recta que corta por la mitad un ángulo, pasando por su vértice o pasando por el origen del ángulo. También debéis de conocer pues, tanto los elementos como la clasificación, los perímetros y las áreas principales de las figuras del plano y del espacio. ¿Vale? También conocer el teorema de Pitágoras, el de semejanza y el de Tales, y saber aplicarlo en problemas. Recordad que el teorema de Pitágoras es el que se aplica a los triángulos rectángulos para poder obtener tanto su hipotenusa como sus catetos, ya que están relacionados directamente
la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado a cada uno de ellos al cuadrado. De semejanza y de tales, pues aplicado a problemas de semejanza, teniendo en cuenta que dos polígonos serán semejantes siempre y cuando tengan sus lados, sus ángulos iguales y sus lados homólogos proporcionales. Luego veremos algún ejemplo de algún ejercicio. Conocer los vectores, qué son, cómo se dibujan, ser capaces de realizar operaciones con los vectores, sumas, restas, en función de las coordenadas de los vectores. Saber cuáles son las coordenadas geográficas, cómo se definen, que estas coordenadas, esta división de la Tierra, pues da lugar a los gajos de naranja que se conocen como usos horarios. Elaborar funciones, las gráficas a partir de estas funciones, ejecutar las tablas de valores y también ser capaces de hacer un estudio de la función, indicando sus características, tanto el dominio como su imagen, la pendiente, máximos y mínimos, etcétera, continuidad. Estudio estadístico, pues la organización de datos en tablas de frecuencias, por ejemplo, y gráficos, pues el gráfico de tabla, el de barras, el gráfico de sectores, etcétera, el pictograma. También, pues, el cálculo de probabilidades, sucesos aleatorios, las tablas de contingencia o los diagramas de árbol, ¿vale? Con esto ya tendríamos más o menos todas las matemáticas de nivel 2 metidas dentro de un mismo archivo, ¿vale? Y de ciencias naturales, pues, cuáles son las fases del protocolo del método científico, la creación de una hipótesis, la comprobación, etcétera. El desarrollo sostenible, la contaminación del aire y los recursos hídricos, que a partir de la contaminación de recursos hídricos se lleva a cabo la potabilización, que sería el proceso con el cual se puede regenerar el agua. ¿Vale? ¿Cuál es la estructura celular? Pues fundamentalmente se divide en membrana plasmática, citoplasma y núcleo. ¿Cuál es la organización? Pues tenéis la célula, a partir de una acumulación de células pues tendrás un tejido, la acumulación de tejidos da lugar a un órgano, la acumulación de órganos da lugar a un aparato y la acumulación de aparatos pues da lugar a un sistema. De cada uno de los aparatos, hombre, pues conviene saber al menos cuál es el órgano principal, dibujar un boceto del mismo, indicar cuál es su función, cómo trabaja, a qué se dedica, cuál es la funcionalidad de ese órgano y del aparato. Respecto a las energías y unidades, pues el principio de conservación de energía, es decir, recordad que la energía ni se crea ni se destruye, solo se puede transformar de una forma trans, y que al transformarse esta energía puede dar lugar a una degradación de la energía inicial. Pues también conocer lo que es el electrón, las propiedades de la electricidad y la ley de Coulomb. Recordad que la ley de Coulomb es la de F igual a K por Q1 por Q2 partido de R, ¿vale? Los movimientos respecto a su trayectoria, velocidad y aceleración, pues fundamentalmente el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Saber por lo menos cuáles son las ecuaciones fundamentales de los dos. También pues saber cuáles son las fuerzas que mantienen el equilibrio y los tipos de fuerzas que hay, la fuerza normal, la fuerza de peso, la fuerza de resistencia, la fuerza de rozamiento, los tres principios de la dinámica, ¿vale? La clasificación de los recursos naturales, los mapas meteorológicos, los agentes geológicos externos, tanto la meteorización como la erosión, el transporte y la sedimentación, la formación y la clasificación de las rocas sedimentarias, la materia y sus estados de agregación, pues estado sólido, líquido y gaseoso, cambios de estado y también tipos de sustancias, las puras y las mezclas. El estudio del átomo según la teoría de Dalton, la de Thomson y Goldstein y Rutherford. También los tipos de uniones entre átomos que existen, que son los enlaces, el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico, la formulación, tanto en su forma tradicional, estoque y sistemática. ¿Vale? La formulación, pues hombre, se va a pedir si cayera, pues la más fundamental, la formación de los óxidos, de los hidruros, de los hidróxidos, ¿vale? Y por último, el ajuste con coeficientes y de reacciones y características de algunas de ellas, ¿vale? Ahora, si les parece bien, vamos a ver cómo pueden caer estos puntos en ejercicios de examen, ¿vale? En el caso de la primera evaluación, donde se llevaba a cabo el estudio de las operaciones con radicales o de los números fraccionales, por ejemplo, pues aquí en pantalla podéis ver dos ejercicios. El primero de ellos es una operación con radicales, donde el primer punto sería descomponer factores primos, los radicandos o los radicales, los números que están dentro de las raíces cuadradas. En este caso el único número que podemos componer sería el 8. Después de haberlos descompuesto, sacamos fuera de la raíz todos los números que sean posibles. Para ello, recordad que por cada dos números que tenemos dentro de la raíz iguales sale uno fuera. El único que tenemos repetido dentro de una raíz es el 2 elevado al cubo. Por lo tanto, como está elevado al cubo,
de cada 2, tenemos 3 veces el número. Por cada 2 veces que tenemos el número sale una vez fuera. Entonces eliminaríamos 2 veces el 2 dentro de la raíz para poderlo poner una vez fuera. Y de esa forma tendríamos 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2 menos 3, que quedaría igual. Y por último, lo que podemos hacer es agrupar las cosas que son semejantes. En este caso, las cosas que tienen en común el raíz de 2. Si tenemos 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2, es como si tuviéramos 2 manzanas más 3 manzanas. ¿Qué tenemos? 5 manzanas, donde las manzanas son la raíz de 2, o la X, o como lo queramos nombrar. Luego también tenéis un ejemplo de operaciones con fracciones. Recordad que en este caso, pues lo más fundamental es el orden y la prioridad de las operaciones. En primer lugar, tendremos que hacer las operaciones que están de fracciones que están dentro de un paréntesis. Si estas a su vez se encuentran dentro de un corchete, más a mi favor. Primero realizaremos la operación dentro del paréntesis, luego realizaremos las operaciones dentro del corchete. Dentro del paréntesis solo tenemos una suma, por lo tanto lo que tenemos que hacer es esa suma. Como no tienen el mismo denominador, hay que calcular el mínimo común múltiplo de 2 y 3. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6 y se obtienen posteriormente los numeradores. Recordad que se hacía dividiendo el mínimo común múltiplo, es decir, 6 dividido entre cada uno de los denominadores y multiplicado por el numerador. Por lo tanto sería 6 entre 2, 3 por 1 es 3, más 6 entre 3, 2, por 2, 4. Y dejamos el resto igual. Ahora ya hemos quitado el paréntesis, ¿vale? El siguiente paso sería realizar las operaciones dentro del corchete, donde tenemos sumas, restas y multiplicaciones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer serán las multiplicaciones. Ya recordad que se hacían antes que las sumas y las restas, tanto las multiplicaciones como las divisiones. Por lo tanto, realizamos la multiplicación de 2 tercios por 7 sextos. Recordad que se multiplica en línea, es decir, el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Serían 14 y 18 avos como resultado. Y ahora pasaríamos a hacer las sumas y las restas dentro del corchete. Como no tenemos el mismo denominador, se hace el mínimo común múltiplo de 2, 18 y 6. Y como tenemos como mínimo común múltiplo el 18. Recordad que para hacer el mínimo común múltiplo hay que descomponer en factores primos y luego se multiplican los comunes y los no comunes. Y en caso de que haya factores comunes, se pondrá el que más veces se repita en uno de los casos. Para sacar los numeradores se hace igual que hicimos anteriormente, en el caso de 1/2 más 2 tercios, y por lo tanto, una vez que hemos hecho ya todas las operaciones de dentro del corchete, llevaríamos a cabo la operación de fuera, que sería el 2 tercios por 11 18 avos, llegando al resultado final de 22 54 avos. Recordad que siempre cuando hemos llegado a un resultado de una operación con fracciones hay que ver si se puede simplificar. En este caso sí se puede simplificar entre 2, obteniendo 11 27 avos. Y eso ya no se puede simplificar más, ya que el número 11 es un número primo, por lo tanto solo se puede dividir entre 11 y entre 1, pero el 27 no se puede dividir entre 11, por lo tanto lo dejamos tal cual. Luego tenemos un ejercicio de aplicar la regla de Ruffini, en el caso de la división de polinomios, que se puede caer, por ejemplo, pues una suma, una resta de polinomios perfectamente. También tenéis un problema de una ecuación de segundo grado. Recordad que para poder resolverla pues tenéis que aprender la fórmula de menos b es igual a más menos, o sea, de x igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c partido por 2a, donde a, b y c son los coeficientes 1, 2 y 3 de la ecuación de segundo grado, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo, pues en este caso sería a1, b sería menos 4 y c sería más 3, ¿vale? Resolver un sistema de ecuaciones. Recordad que hay 3 métodos. Tenéis el método de sustitución, el método de reducción y el método de igualación. Yo no os voy a pedir que os sepáis los 3, aunque es muy conveniente saber los 3, ya que en ocasiones un sistema de ecuaciones conviene despejarlo de una forma más sencilla que de otra. Pero con que os sepáis un método y su nombre sería suficiente, ¿vale? Para realizar este tipo de problemas, ya que podéis aplicar siempre cualquiera de los 3 procedimientos, si bien en algunos casos puede ser algo más complicado. En el caso de este sistema de ecuaciones se lleva a cabo el método de reducción, ¿vale? Que consiste en sumar o restar las ecuaciones del sistema de forma que eliminemos una de ellas. Como tenemos más 2i menos 2i, al sumarlas van a desaparecer las i porque nos va a salir 0i. Entonces, si sumamos las dos, ya directamente nos queda 3x igual a ¿qué? Pues a 4 más 8, 12. Y de ahí ya podemos despejar la x pasando el 3 dividiendo. Una vez que hemos obtenido que la x vale 4, ese valor de 4 lo podemos sustituir en cualquiera de las dos funciones, de las dos ecuaciones que tenemos iniciales. Por ejemplo, en este caso lo hemos sustituido en la segunda de las ecuaciones, en x menos 2i igual a 2. Si ponemos en vez de x el 4, pues tendríamos 4 menos 2i igual a 8. El 4, recordad que lo tenemos que pasar a otro lado para poder dejar las i solas. Sería menos 2i igual a 4 menos 8.
Pero recordad que no queremos saber menos i es igual a 2, ¿vale? Porque sería 4 menos 4, 4, y 4 dividido entre 2, 2. Ya que del menos 2i pasó el 2 dividiendo al otro lado. Si bien no queremos saber nosotros el valor de menos i, sino el valor de i, por lo tanto deberíamos de cambiar de signo a la izquierda y a la derecha del igual. Y obtendremos que i es igual a menos 2. También podemos decir pues, que es una fracción decimal o poner una notación científica, ¿vale? Eso pues, son ejemplos simplemente de problemas, como hemos visto, de los puntos que os hemos comentado anteriormente. Vale. Aquí también podéis ver pues un ejemplo de un problema de una regla de 3 directa. ¿Vale? Recordad que las reglas de 3 directas se multiplican en aspa y las reglas de 3 inversas se multiplican en línea para poderlas resolver. ¿Cómo saber si es directa o inversa? Si las dos magnitudes aumentan, pues será directa, y si mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye, será inversa. ¿Vale? En este caso el problema pues habla del problema de comensales de una comida y el precio de la comida. Si hay un mayor número de comensales, pues el precio de la comida aumentará. Por lo tanto, como las dos magnitudes aumentan, pues es directamente proporcional. En el caso del ejercicio 4.2, pues simplemente es un ejercicio de porcentajes. ¿Vale? En este caso nos dan un precio inicial y un precio final, por lo tanto vamos a ver lo que nos han descontado, son 100 euros. Pero, ¿cómo se puede calcular el tanto por ciento de descuento a partir de esos 100 euros? Pues teniendo en cuenta que me han descontado 100 euros de ¿cuántos? Del precio inicial, de 499. Pues 100 dividido entre 499 y multiplicado a su vez por 100, nos da el tanto por ciento, pues un 20,04%. Respecto a las asignaturas de ciencia y naturaleza, pues fundamentalmente es teoría. Puede venir o bien en forma de preguntas de definiciones breves, como en el caso 1.1, o enunciar las fases del protocolo del método científico. También te vienen como preguntas de verdadero o falso, o como preguntas un poco más largas, ¿vale? Pues en este caso se pedía el órgano principal del aparato excretor, cuál es su función, y nombre de las vías urinarias que junto con el órgano principal forman el aparato excretor. Y en etnología, pues igual, unas preguntas de breves o unas preguntas de definiciones y unas preguntas de verdadero o falso o unas preguntas de tipo test, ¿vale? Aquí podéis ver pues algunas de ellas. Por ejemplo, cuáles son las normas de higiene y seguridad en el laboral, ¿vale? Para evitar incidentes o accidentes. Que son los programas CAD o el software libre, los pasos para la instalación de un programa de un ordenador, ¿vale? En la segunda evaluación, pues podéis ver pues, otro examen o otras preguntas tipo de examen. Pues que es un ángulo agudo, definir la apotema, indicar los tipos de triángulos que existen en función de sus características o bien en función de sus lados o de sus ángulos. En este caso se preguntaban según sus ángulos, o según sus lados, perdón. Preguntas tipo test. Puntos notables de triángulos, ¿vale? El circuncentro. El área de volumen de una esfera, ¿vale? También podría ser el de un cono o el de un cilindro, ¿vale? Aquí tenéis el cono. También puede ser el de un prisma regular, el de un cubo. En el caso de este tipo de problemas, pues hombre, es muy importante que sepáis las funciones, no, las ecuaciones para poder calcular tanto el perímetro como el área como el volumen de cada uno de los elementos, ¿vale? Y en el caso de ciencias naturales, pues son preguntas breves, son preguntas de definiciones y preguntas tipo test. Tipos de residuos, ¿vale? Preguntas de verdadero o falso también. En este caso se puso pues, un problema de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el caso del examen final es probable que no se os pida este tipo de problemas, si bien podríamos poner una de las ecuaciones y decir a qué tipo de movimiento se corresponde esa ecuación y que se identifiquen cada uno de los términos y qué unidades se tiene cada uno de ellos. Y en el caso de la asignatura de tecnología, pues igual que en la asignatura de ciencias, unas preguntas breves
unas preguntas de verdadero o falso de tipo test y luego unas preguntas un poco más largas, ¿vale? Bueno, en este caso os pedía que hicierais un breve desarrollo de la escala, indicando los métodos o los tipos que conocéis. Y en el caso de la tercera evaluación, pues para que veáis otro examen con otras preguntas distintas, pues pusieron unas preguntas de definiciones, pues la variable cuantitativa, la población estadística, pero lo que quiero decir con esto es que igual no sale en la misma pregunta, pero puede ser en vez de variable cuantitativa, que es aquel que se puede expresar mediante número, pues una variable cualitativa, que será aquella que solo se puede representar mediante una característica, como por ejemplo los colores. Los colores no puedes decir un color, dos colores, tres colores, dirás es de color verde, es de color rojo. Luego unas preguntas de tipo test, la obtención de una función a partir de dos puntos, la representación de una función en el plano cartesiano, obteniendo para ello tanto la tabla de valores como en la realización del estudio de esa función, diciendo si es continua, cuál es su dominio, su crecimiento, los puntos de corte. Y un problema también se llevó a cabo de probabilidad. Se llevó a cabo completar la tabla de contingencia y luego el cálculo de la probabilidad de que un alumno estudie en la tercera planta o de que una niña estudie en la segunda planta. Para poder hacer el cálculo de las probabilidades, lo que se hace es dividir los casos en los que se cumple entre todos los casos. Por ejemplo, si queremos saber la probabilidad de que un alumno o alumna estudie en la tercera planta, tendremos que poner en el numerador los alumnos y alumnas que estudien en la tercera planta. ¿Qué cuántos alumnos son los que estudian en la tercera planta? 40, lo tenéis aquí. Y dividirlo entre el número total de casos, es decir, ¿cuántos alumnos estudian en el centro? 100. Entonces, para poder estudiar la probabilidad de que un alumno estudie en la tercera planta, tendríamos que dividir 40 entre 100, ¿vale? Y sale 0,4. La probabilidad de que sea una niña que estudie en la segunda planta, tendríamos que ver los casos en los que ocurre. Es decir, ¿cuántas niñas estudian en la segunda planta? 20. ¿Y cuántos niños estudian en el colegio? 100. Por lo tanto, la probabilidad de que una niña, de que al coger un elemento de esta tabla sea una niña que estudia en la segunda planta, serían los casos en los que ocurre 20 entre todos los casos posibles, 100. En este caso la probabilidad disminuiría a 0,2. Y si se hace en el tercer caso, se hace igual. Un niño que estudia en el colegio, pues ¿cuántos niños estudian en el colegio? 35. Por lo tanto sería 35 dividido entre ¿qué? Entre todos los niños que estudian en el colegio, 100. Pues la probabilidad de que sea un niño sería 35 dividido entre 100. En el caso de ciencias naturales, pues igual, unas preguntas de definiciones, pues la isobara, la erosión, el glaciar, la ola de energía. También se llevan a cabo unas preguntas tipo test. Se hacían, por ejemplo, preguntas de cambios de estado o de tipos de radiaciones solares. Luego también se hizo una pregunta de nomenclatura. Para ello se pusieron en columnas tanto la fórmula como la nomenclatura sistemática, stock y tradicional. Y lo que tenéis que hacer era unir por flechas las distintas métodos de nomenclatura con su fórmula. Y respecto a la asignatura de tecnología, pues otras preguntas breves de definiciones, unas preguntas tipo test y luego unas preguntas de breve desarrollo, ¿vale? Pues ventajas e inconvenientes de las tecnologías de información o los TIC o la informática, condiciones para el desarrollo sostenible y pues en este caso se pedía que escribierais dos centrales para la obtención de energía eléctrica, pues puede ser dos de esas tres que hemos puesto, pues la central térmica como la central térmica nuclear o la central hidroeléctrica. Bueno, pues con esto hemos visto tanto las orientaciones de los puntos más importantes de cada una de las asignaturas como de ejercicios tipo. Espero que os sea útil de cara al examen inminente de junio y recordad a todos aquellos que no tengáis el examen presencial que os puede ser útil para ver cómo se os puede preguntar las cosas que tenéis en el temario en las pruebas libres. Aunque siempre os recomiendo que antes de ir a un centro a presentaros las pruebas libres intentéis buscar los exámenes de convocatorias anteriores para ver
cómo se os pregunta, ya que no tiene por qué ser igual que lo que habéis visto aquí, ¿vale? Bueno, pues recordando que podéis contar conmigo para cualquier resolución de cualquier problema, me despido de vosotros, mucho ánimo con el estudio y recordad que si tenéis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo, tanto por correo electrónico como por teléfono. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.